Mis padres no me invitaron a un viaje familiar a las Bahamas, pero esperaban que cuidara a sus mascotas mientras disfrutaban de la playa con mi hermano y su pareja. Reservé un viaje en solitario a Grecia sin decirles nada. Cuando llegó la fecha de su viaje. Ah, ¿no sabías lo del viaje a las Bahamas? La voz de mi hermano Salvador rebosaba de falsa preocupación por teléfono. Pensé que mamá te había contado. Nos vamos el próximo mes. Mamá, papá, yo y Elena. Alguien tiene que cuidar a Chico y a Nico mientras estemos afuera, ¿no? Mamá dijo que te lo pediría a ti. Me quedé en mi cocina, sujetando mi taza de café tan fuerte que casi se rompía. Me llamo Lucas Mendoza y, a mis 27 años, acababa de enterarme de que toda mi familia había planeado unas vacaciones tropicales sin molestarse en incluirme. Fue peor enterarme por accidente, durante lo que se suponía que sería una llamada casual con mi hermano para hablar del cumpleaños próximo de nuestra madre. No, Salvador. Mamá no me ha mencionado nada sobre las Bahamas. Respondí, intentando que mi voz sonara firme. Ni sobre cuidar a las mascotas. Bueno, ya la conoces. Se rió. Seguramente se le pasó. Pero no estás ocupado, ¿verdad? Puedes cuidar a Chico y a Nico esa semana. Mamá contaba contigo porque eres el único que no va. El único que no va, porque no me habían invitado. Pensé en todas las cenas familiares, donde debieron hablar de este viaje, evitando cuidadosamente el tema cuando yo estaba presente. Las conversaciones en voz baja que se cortaban cuando entraba en la habitación, de pronto cobraron sentido. Las preguntas casuales de mi madre sobre mi horario de trabajo, incluso el repentino interés de mi papá en saber si estaba saliendo con alguien, probablemente con la esperanza de que no tuviera planes de fin de semana que interfirieran con su necesidad de niñera de mascotas. Más tarde esa noche, finalmente llamó mi mamá. Cariño, he querido hablar contigo. Necesitamos un favor. Déjame adivinar. ¿Necesitan que cuide a los perros mientras están todos en las Bahamas? La amargura en mi voz era imposible de ocultar. Oh, Salvador te lo contó. Sí, sería de gran ayuda. Ya sabes que Chico se pone ansioso en la perrera y Nico necesita su medicamento 2 veces al día. Solo serán 8 días. Escuché mientras mi mamá hablaba de los horarios de vuelo y detalles del resort, sin mencionar ni una sola vez que me habían excluido del viaje familiar. Ni siquiera un ojalá pudieras venir o tal vez la próxima vez. Siguió explicando la comida especial que necesitaba Chico y el estricto horario de medicación de Nico, como si esos detalles compensaran el hecho de que habían planeado todo sin mí. ¿Entonces lo harás?, preguntó con entusiasmo. Tu padre ya le avisó a la perrera que no los necesitaremos y Salvador está tan emocionado. Encontró este resort perfecto con un snorkel increíble. Ya sabes cómo le encanta el agua. Claro que sí. Mi familia siempre ha funcionado así, tomando decisiones que me afectan sin consultarme. Para ellos, yo era Lucas el fiable, el responsable, el que nunca causaba problemas, el que nunca decía que no, el que nunca arruinaba sus planes con sus propias necesidades o deseos. Lo pensaré, dije en voz baja, abriendo mi computadora y entrando a un sitio de viajes. Este patrón empezó años atrás. Cuando Salvador fue aceptado en la NYU, mis padres hicieron una fiesta enorme, con pancartas personalizadas, comida para llevar y todos sus amigos invitados a celebrar el logro de su hijo menor. Cuando un año antes me aceptaron en la Universidad de Boston, con beca académica completa nada menos, simplemente asintieron y dijeron, «¡Qué bien, hijo!». Mi carta de aceptación se quedó en el refrigerador solo 2 días antes de ser reemplazada por el calendario del recital de danza de Salvador. Mi hermano siempre había sido la estrella de la familia. Él era el divertido, el guapo, el que nunca se equivocaba. Incluso cuando dejó la NYU después de 2 años para encontrarse a sí mismo en Europa, mis padres apoyaron su aventura enviándole dinero mensual para lo que ellos llamaban su viaje de autodescubrimiento.
Mientras tanto, yo trabajé en 3 empleos durante la universidad, me gradué summa cum laude y construí una exitosa carrera en marketing. Todo para ganarme el dudoso privilegio de ser el plan de respaldo de la familia. Esa noche, después de la llamada de mi mamá, me encontré explorando sitios de viajes. Un destino en particular llamó mi atención: Santorini, una pequeña isla griega con la que había soñado desde mi clase de fotografía en la universidad. Las fechas coincidían perfectamente con el viaje de mi familia a las Bahamas y, sorprendentemente, había una oferta especial de asientos. Mi cursor se quedó sobre el botón de «Reservar ahora», justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Salvador. «Mamá dice que estás siendo raro con lo de cuidar a los perros. Vamos, Lucas. No seas difícil. No es como si tuvieras días de vacaciones acumulados de todos modos. Además, ¿qué harías en tu tiempo libre? Nunca vas a ningún lugar divertido». En realidad, tenía 3 semanas de vacaciones acumuladas. Mi familia solo asumía que nunca me tomaba tiempo libre porque no tenía ningún destino emocionante en mente. Se habían olvidado de que tenía un blog de viajes desde hacía 2 años, el cual poco a poco había ganado seguidores. Otro detalle que descartaban como la pequeña afición de Lucas, igual que ignoraban mi fotografía en la universidad y mi escritura en la preparatoria. Mi papá llamó después. «Hijo, tu madre está molesta. Ya sabes cómo se pone chico. En la perrera. Casi no comió la última vez». «¿A alguno de ustedes se le ocurrió invitarme al viaje?», pregunté por fin. El silencio al otro lado lo decía todo. «Bueno», titubeó. «Salvador mencionó que probablemente no podrías conseguir tiempo libre en el trabajo, y ya sabes cómo le gusta a tu madre planear estas cosas. Además, Elena ya pagó el depósito de su habitación». «Claro», dije con frialdad. «Igual que planeó mi fiesta de graduación de la universidad». «Ah, espera, no lo hizo, porque de pronto surgió el semestre de Salvador en el extranjero, y todos tuvieron que volar a París. Eso no es justo, Lucas. Tu hermano necesitaba el apoyo de la familia durante su viaje de autodescubrimiento». Miré la pantalla de mi computadora a la foto de la hermosa isla griega que me esperaba. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Años de ser el confiable, el responsable, el que siempre está disponible para sacrificar sus propios planes. Todo se cristalizó en un momento de claridad absoluta. «Mañana les digo sobre los perros», contesté y colgué mientras hacía clic en reservar ahora para mi vuelo a Grecia. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de mensajes. Mi mamá había enviado 6 textos que iban desde la culpa hasta exigencias directas. Salvador me dejó 3 mensajes de voz, cada uno más condescendiente que el anterior. Incluso mi papá, que normalmente se mantenía alejado de los dramas familiares, me mandó un email larguísimo explicando por qué yo estaba siendo irrazonable. Esperé hasta nuestra cena familiar semanal para darles la noticia, después de colgar el teléfono con mi padre. Me quedé mirando la confirmación de mi reserva a Grecia. Una mezcla de ansiedad y liberación me invadió mientras preparaba la cena familiar de los jueves, una tradición que mamá insistía en mantener desde que éramos niños. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Mientras cortaba las verduras para la ensalada, recordé otro detalle que había estado molestándome durante semanas. Elena, la novia de Salvador, había estado actuando de manera extraña cada vez que nos cruzábamos en el supermercado local. Sus miradas esquivas y conversaciones entrecortadas sugerían que había algo más en esta historia del viaje a las Bahamas. Llegué temprano a casa de mis padres, como siempre. El aroma del guiso de mamá llenaba la cocina mientras ella tarareaba, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Salvador y Elena llegaron poco después, mi hermano presumiendo su nuevo reloj, probablemente otro regalo financiado por mis padres. «Lucas, cariño, ¿pensaste en lo de los perros?», preguntó mamá mientras servía la sopa. «Necesitamos confirmar con la perrera si no vas a poder». Miré mi plato, reuniendo el valor que había estado acumulando durante años.
El peso del boleto a Santorini en mi teléfono se sentía como una armadura invisible. De hecho, mamá quería hablar con todos sobre eso. Comencé notando cómo Elena súbitamente se tensaba en su silla. ¿No podré cuidar a Chico y a Nico durante esas fechas? Salvador soltó un bufido de irritación. ¿Vas a seguir con esto? Ya te dije que no es como si tuvieras planes. En realidad sí los tengo, respondí manteniendo mi voz firme. Estaré en Santorini esa semana, Eliete. Tenedor de mi madre golpeó el plato con un ruido sordo. Mi padre dejó de masticar, y Elena. Elena parecía estar a punto de vomitar. ¿Santorini? Salvador se rió, pero pude notar un temblor en su voz. ¿Desde cuándo te interesan los viajes? Tú nunca vas a ninguna parte. Es curioso que digas eso, respondí, sintiendo cómo años de resentimiento comenzaban a bullir en mi interior. Hay muchas cosas que no saben sobre mí, principalmente porque nunca se han molestado en preguntar. Fue entonces cuando Elena se levantó abruptamente de la mesa, murmurando una disculpa sobre necesitar aire fresco. La seguí con la mirada, notando cómo sus manos temblaban. Había algo en su reacción que me decía que este era solo el comienzo de una noche que cambiaría nuestra familia para siempre. No seas dramático, Lucas, intervino mi padre. Si esto es por no haberte incluido en el viaje. No, papá. Esto es por mucho más que un viaje a las Bahamas. Lo interrumpí preparándome para lo que estaba por venir. Esto es sobre años de ser invisible en mi propia familia. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de Elena vomitando en el jardín. Salvador se levantó para ir tras ella, pero algo en mi expresión lo detuvo. Sabía que esta cena familiar estaba a punto de revelar secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Elena regresó a la mesa con el rostro pálido, sus ojos evitando deliberadamente mirar a Salvador. Mi hermano intentó tomarle la mano, pero ella la retiró sutilmente, un gesto que no pasó desapercibido para nadie. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mamá, su voz temblorosa traicionando su aparente calma. Comenzó Elena, pero Salvador la interrumpió. No es nada, mamá. Elena no se ha sentido bien últimamente, dijo rápidamente, lanzándole una mirada de advertencia a su novia. Fue entonces cuando noté algo que había estado frente a mis ojos durante semanas. El anillo de compromiso que Elena solía lucir orgullosamente había desaparecido. Elena, dije suavemente, ¿hay algo que quieras compartir? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras Salvador se ponía cada vez más pálido. Lo siento mucho, sollozó. No puedo seguir con esto. La verdad es que el viaje a las Bahamas no es solo un viaje familiar. Elena, cállate, siseó Salvador, pero era demasiado tarde. Salvador ha estado desviando dinero de la cuenta de ahorro de sus padres, continuó Elena, ignorando las amenazas silenciosas de mi hermano. Ha estado falsificando sus firmas en documentos bancarios durante meses. El viaje a las Bahamas es una fachada para reunirse con su otra familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó las manos al pecho, mientras mi padre se quedó completamente inmóvil, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. ¿De qué está hablando, Salvador? La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Tiene una esposa y un hijo de 2 años en Nassau?, continuó Elena, las palabras saliendo como un torrente. Los conoció durante su viaje de autodescubrimiento a Europa. Nunca estuvo en Europa realmente. Estuvo en las Bahamas todo ese tiempo, y ahora está planeando llevarse más dinero para mantener su otra vida allá. Salvador se levantó de golpe, tirando su silla. «¡Estás loca!», gritó. «¡Estás inventando! Todo esto porque estás celosa». Pero algo en su reacción exagerada, en el pánico de sus ojos, me dijo que Elena estaba diciendo la verdad. Mi hermano, el hijo dorado de la familia, había estado viviendo una doble vida todo este tiempo. «Tengo pruebas», dijo Elena, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Fotos, mensajes, documentos bancarios. Lo descubrí hace un mes cuando dejó su teléfono desbloqueado.
Por eso he estado tan distante. Por eso no podía seguir con esto. Mientras Elena mostraba las evidencias a mis padres, observé cómo el mundo perfecto que habían construido alrededor de Salvador comenzaba a desmoronarse. Pero algo me decía que esto era solo la punta del iceberg, que había más secretos oscuros por revelar. La cena familiar había terminado, pero la noche estaba lejos de acabar. Y mi viaje a Santorini, que hace unas horas parecía ser el tema principal de la velada, ahora parecía insignificante en comparación con la bomba que acababa de estallar en nuestra mesa. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Mientras mis padres procesaban la noticia de la doble vida de Salvador, yo me sumergí en una investigación que había estado postergando durante años. Algo en la confesión de Elena había despertado recuerdos dormidos, pequeños detalles que nunca habían encajado en la historia de mi hermano. Revisando viejos estados de cuenta que mamá guardaba en su estudio, ella nunca cambió la contraseña de su email desde que me pidió configurarlo, descubrí transferencias regulares a una cuenta en las Bahamas que se remontaban a la época de mi graduación universitaria. La fecha del primer depósito coincidía exactamente con el día que mis padres cancelaron su asistencia a mi ceremonia de graduación, alegando una emergencia con el viaje de autodescubrimiento de Salvador. No, puedo creer que fueras capaz, le dije a Salvador cuando lo encontré fumando en el porche de nuestros padres 2 días después de la cena fatídica. Arruinaste mi graduación por esto. No entiendes nada, Lucas, respondió, su arrogancia todavía intacta a pesar de todo. Algunos nacemos para más que una vida mediocre en el continente. Melissa y mi hijo me necesitaban. ¿Y qué hay? ¿De nuestros padres? ¿De su dinero para el retiro? Su risa amarga me heló la sangre. ¿Crees que eso es todo? ¿Que solo tomé algo de dinero para mi familia en las Bahamas? Se acercó, el aliento a whisky golpeando mi cara. ¿Nunca te preguntaste por qué papá no pudo jubilarse el año pasado como planeaba? Mi estómago se retorció. La inversión fallida que había retrasado la jubilación de papá. ¿Acaso Salvador necesitaba el dinero? Continuó, una sonrisa torcida en su rostro. Melissa estaba embarazada de nuevo, y ya sabes cómo son los hospitales privados en las Bahamas. Lo empujé contra la pared, una furia que nunca había sentido apoderándose de mí. ¿Les robaste su fondo de retiro completo? Les robé mucho más que eso, hermanito, susurró. ¿Recuerdas la casa de la abuela? ¿La que supuestamente se vendió por debajo del precio de mercado? Falsifiqué los documentos. El comprador pagó el precio completo, pero reporté menos. La diferencia. Bueno, digamos que mi hijo tiene una educación universitaria asegurada. Me sentí enfermo. Cada momento feliz, cada logro de Salvador que mis padres habían celebrado, estaba manchado con mentiras y traición. Y yo, el hijo aburrido y responsable, había estado tan ocupado tratando de ganarme su aprobación que no vi las señales. Elena no sabe ni la mitad, continuó Salvador, encendiendo otro cigarrillo. ¿Sabes por qué realmente la elegí? Su padre es auditor bancario. Necesitaba acceso a cierta información, y ella era lo suficientemente ingenua para conseguírmela. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Necesito verte. Hay más, mucho más, y es peor de lo que imaginas. Miré a mi hermano. Este extraño que había estado destruyendo sistemáticamente a nuestra familia durante años, y supe que la verdadera bomba todavía estaba por caer. Me encontré con Elena en una cafetería alejada del centro. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban mientras sostenía una carpeta desgastada. «Lo que voy a mostrarte», comenzó, su voz quebrándose. «Debí haberlo descubierto antes. Soy tan estúpida, Lucas, tan estúpida». Sacó varios documentos de la carpeta. Eran correos electrónicos impresos, estados de cuenta, y lo más perturbador, fotos de Salvador con diferentes mujeres en distintos países. «No solo tiene una familia en las Bahamas», susurró Elena. «Hay más, en Panamá, en Costa Rica».
Ha estado estafando a mujeres en toda América Latina. Se presenta como un empresario exitoso, las enamora y luego... Su voz se quebró. Les roba todo. Mi cabeza daba vueltas mientras examinaba los documentos. Las fechas, los montos, todo coincidía con los viajes de negocios de Salvador. Pero había algo más. Algo que Elena dudaba en mostrarme. Hay algo sobre ti, dijo finalmente, deslizando un sobre amarillo hacia mí. Algo que hizo Salvador hace años cuando te aceptaron en la Universidad de Boston. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta de la NYU, dirigida a mí. Una carta de aceptación con Pine beca completa, fechada una semana antes de que decidiera ir a Boston. La encontré en su computadora, explicó Elena. Salvador interceptó tu correo, borró los emails de la NYU. Sabía que si ibas allá, eventualmente descubrirías sus mentiras. Necesitaba mantenerte lejos. El mundo se detuvo por un momento. Toda mi vida universitaria, mi carrera, las decisiones que había tomado. Todo había sido manipulado por mi propio hermano. «Hay más», continuó Elena, su voz apenas audible. «Tu blog de viajes. ¿Notaste que nunca despegó realmente hasta que empezaste a planear el viaje a Santorini?» La miré, confundido. Salvador había estado saboteando tu blog desde el principio. Pagaba a una empresa para que bloqueara el tráfico a tu sitio. No quería que tuvieras éxito, que viajaras, que tuvieras la oportunidad de cruzarte con alguna de sus otras vidas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Era rabia pura, acumulada durante años de manipulación. «¿Por qué me dices todo esto ahora?», pregunté. Elena sacó una última foto de su bolso. Era reciente, de hacía solo una semana. En ella, Salvador estaba en lo que parecía ser una joyería, besando a una mujer que no era ni ella ni su esposa de las Bahamas. «Porque está planeando algo grande», respondió. «Algo que podría destruir completamente a tus padres. Y creo que ya sé qué es». Mientras Elena me revelaba el plan final de Salvador, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi hermano no solo había estado robando a nuestros padres y estafando a mujeres inocentes, también había tramado el golpe definitivo: vender la casa familiar. «Ha estado falsificando documentos durante meses», explicó Elena, mostrándome más papeles. «Tu madre le dio un poder notarial el año pasado cuando tuvo que ser operada. Salvador nunca lo revocó y ha estado utilizándolo para transferir gradualmente la propiedad a su nombre. Pero mis padres viven ahí», protesté. «Se darían cuenta». «No si creen que están firmando papeles para una inversión en las Bahamas». Elena bajó la voz. «La mujer de la foto, la de la joyería, es una agente inmobiliaria. Ya tienen un comprador, un desarrollador que quiere demoler la casa para construir apartamentos». Mi mente voló hacia todos los recuerdos en esa casa. El árbol donde papá construyó nuestra casa del árbol. El jardín donde mamá cultivaba sus rosas. La cocina donde nos reuníamos cada jueves. «El cierre está programado para la próxima semana», continuó Elena. «Justo cuando todos deberían estar en las Bahamas, Salvador planeaba que tú estuvieras ocupado con los perros mientras él ejecutaba la venta. Para cuando todos regresaran, sería demasiado tarde». «¿Por qué me ayudas con esto?», pregunté, estudiando su rostro. «Podrías simplemente alejarte». Elena se secó una lágrima. «Porque estoy embarazada, Lucas», susurró. «Y no quiero que mi hijo crezca conociendo al monstruo en que se ha convertido su padre». El peso de esta revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Salvador no solo había estado jugando con nuestras vidas, sino también con el futuro de su propio hijo por nacer. «Hay algo más», dijo Elena sacando su teléfono. «Encontré correos electrónicos antiguos. La razón por la que Salvador odia tanto tu éxito no es solo por celos. Me mostró una cadena de correos electrónicos de hace años. Eran entre Salvador y un profesor de la NYU. ¿Te acuerdas del escándalo?».
de plagio por el que supuestamente lo expulsaron. Elena hizo una pausa. No fue su trabajo el que plagió, fue el tuyo. ¿Qué? Salvador robó uno de tus ensayos de la preparatoria. Lo presentó como suyo en la NYU. Cuando lo descubrieron, manipuló las evidencias para que pareciera que él era la víctima. Por eso siempre se aseguró de mantenerte lejos de Nueva York, de la NYU, de cualquier conexión con su pasado. Me levanté de la mesa, necesitando aire. Toda mi vida había sido una elaborada mentira, cuidadosamente construida por mi propio hermano. Pero mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un mensaje de la agencia de viajes. Debido a un error en el sistema, mi vuelo a Santorini había sido adelantado. Tenía 24 horas para decidir, huir a Grecia y dejar que todo esto explotara en mi ausencia, o quedarme y enfrentar la mayor confrontación de mi vida. La respuesta llegó en forma de otro mensaje, esta vez de mi madre. Hijo, necesito verte. Hay algo sobre Salvador que debes saber. Capítulo 6. Llegué a casa de mis padres con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Mamá estaba sentada en la sala, sosteniendo una caja vieja que reconocí de nuestro ático. Sus manos temblaban mientras la abría. «Tu padre encontró esto ayer», dijo sacando un fajo de cartas amarillentas. «Son de la abuela, escritas antes de morir. Hay una para cada uno de ustedes». Mi madre comenzó a llorar mientras me entregaba un sobre con mi nombre, la carta de Salvador. Su voz se quebró. «Tu abuela lo sabía, Lucas. Sabía quién era realmente tu hermano desde el principio». Abrí mi carta con manos temblorosas, y la voz de la abuela cobró vida en mi mente. «Querido, Lucas, si estás leyendo esto, significa que finalmente ha llegado el momento de la verdad. He guardado un secreto durante años, esperando que Salvador cambiara, que la bondad que vi en ti cuando eras niño lo inspirara a ser mejor. Pero ahora sé que eso nunca sucederá. Salvador no es quien crees que es. Los documentos adjuntos a esta carta son la prueba de su primer engaño, uno que cometió cuando apenas tenía 16 años. Falsificó mi firma para obtener un préstamo, usando mi casa como garantía. Lo descubrí, pero lo protegí, pensando que era solo un error de juventud. Ese fue mi mayor error. Te he observado todos estos años, mi querido nieto, viendo cómo te hacías más pequeño para que tu hermano pudiera brillar. Pero tu luz, Lucas, siempre fue la más fuerte. Tu bondad, tu determinación, tu honestidad. Esas son las verdaderas joyas de nuestra familia. Mientras leía, mi madre sacó más documentos de la caja. Eran pruebas de todas las manipulaciones de Salvador, cuidadosamente recopiladas por la abuela durante años. Incluían la verdad sobre mi admisión a la NYU y el plagio de mi ensayo. «Tu padre está ahora mismo en el banco», dijo mamá, secándose las lágrimas. «Con estas pruebas, podemos detener todas las transferencias, revertir el poder notarial, salvar lo que queda». La puerta principal se abrió de golpe. Salvador entró, su rostro desfigurado por la ira. «¿Así que finalmente lo descubrieron?» Su risa era fría, desprovista de emoción. «¿La dulce abuela guardando evidencia todos estos años?» «¡Qué conmovedor! ¿Se acabó, Salvador?» Me puse de pie, colocándome entre él y mamá. «Elena nos contó todo, sobre las Bahamas, sobre las otras familias, sobre la venta de la casa». «¿Elena?», se burló. «¿La misma Elena que acaba de firmar los papeles para transferir la casa?» Deberían revisar sus teléfonos. En ese momento, nuestros celulares sonaron simultáneamente. Era Elena. Lo siento tanto. Me amenazó con lastimar al bebé. Ha vendido la casa. El dinero ya está en su cuenta». Salvador sonrió triunfalmente, sacando un boleto de avión. «En 3 horas estaré fuera del país, y no podrán hacer nada al...» Se interrumpió al escuchar sirenas acercándose. A través de la ventana, vimos varios coches de policía rodeando la casa.
Elena bajó de uno de ellos acompañada por mi padre y un grupo de oficiales. ¿Realmente creíste que Elena firmaría algo real? Dije sintiendo una calma surreal. Cada documento que firmó hoy era falso, parte de una operación que llevábamos planeando desde que me contó la verdad. Cada transferencia que hiciste fue rastreada, cada mentira, documentada. Las esposas sonaron como música mientras los oficiales arrestaban a Salvador. Su imperio de mentiras se desmoronó en cuestión de minutos. 6 meses después, mientras observo el atardecer en Santorini con mis padres y Elena, quien decidió mantener el bebé, pienso en las palabras de la abuela. A veces, la luz más brillante es la que tarda más en ser vista. Salvador cumple su condena, y nosotros, finalmente, aprendimos a brillar sin su sombra. El blog de viajes ahora es un negocio familiar. Mamá escribe sobre cocina local, papá fotografía arquitectura, y Elena comparte consejos para viajar con bebés. Y yo por fin escribo mi propia historia, sin miedo, sin disculpas, siendo simplemente Lucas.